Buenos días, es un gusto nuevamente, como cada domingo, poder predicar la palabra de Dios. Y espero que ustedes también se estén gozando al escucharla y estemos aprendiendo, y este aprendizaje lo llevemos a la práctica para que maduremos espiritualmente, para que estos tiempos tan difíciles vayan dejando en nuestra vida mucho más carácter espiritual, más fuerza espiritual para nosotros. Vamos a orar para comenzar con la exposición de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús nos acercamos a ti pidiéndote que tú nos bendigas, Señor, que toques nuestra mente y nuestro corazón para que nosotros podamos saber, entender y poner en práctica lo que tú quieres enseñarnos. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues todos somos testigos lectores de la lista que hace el escritor de la carta a los Hebreos sobre los héroes de la fe. Obviamente no es una lista exhaustiva, sino que pues él no podía estar escribiendo, aunque sea un poquito, de todos los héroes de la fe, porque no cabría, vamos a decir, no sería prudente en su carta hablarnos de todos. Pero sí menciona a uno de los hombres de los que vamos a hablar el día de hoy con la bendición de Dios. Y este hombre es el último juez de Israel y es el primero de los profetas de la monarquía. Él tuvo el privilegio dado por Dios de ungir a los dos primeros reyes de Israel. Y me refiero al profeta Samuel. Yo creo que usted ya estaba adivinando, bueno, no adivinando, quién es este profeta, este hombre de Dios. Y vamos a aprender mucho de él. Y es bueno que nosotros, al hablar de él, veamos e imitemos la firmeza en su fe. Él vivió en un tiempo muy difícil también, en un tiempo en el que no era fácil, vamos a decir, ser creyente. No era fácil mantenerse en la fe. Vamos a ver algunas de las razones por las cuales él nos es un ejemplo y nos debe ser aliento, motivación para imitarlo en todo. Samuel es hijo del sacerdote Elcana. Él nació en Ramá. Él murió en Ramá también. Elcana es un hombre piadoso, es un hombre firme en su fe. Cada año viajaba desde Ramá hasta Silo, en donde ofrecían, ¿verdad?, los sacrificios a Dios. Ahí es donde estaba el tabernáculo. Antes de que se construyera el templo, el tabernáculo entonces duró muchos años en Ramá. Y ese sacerdote, Elcana, es realmente de la línea de sacerdocio importante en Israel, porque él es uno, o sea, la rama de Coat, que es a la que él pertenece, es una de los tres hijos de Leví. Básicamente estamos hablando de Gerson, Coat y Merari. A Coat le correspondía, cuando se movía el tabernáculo, le correspondía a él cargar con todos los instrumentos del tabernáculo. Se alineaba también, recuerde que pues no era, vamos a decir, un desorden en el campamento. Estaban muy bien ordenados. Tribus al norte, tribus al sur, al este y al oeste. Y precisamente a Coat le correspondía el lado sur. Ellos se alineaban del lado sur, de donde estaba el tabernáculo. Al paso de los años, cuando se construyó el templo, ya el tabernáculo ya no existía, es entonces que Coat tiene que tomar otros ministerios distintos. Por ejemplo, podían ser también cantantes o podían tocar algún instrumento musical para la alabanza de Dios. La cosa es que siguieran ministrando. Ellos buscaban el acomodo, ellos querían servir a Dios y se acomodaban donde podían servirle. Entonces, yo le decía, es a esta ubicación de Silo, de donde venía el sacerdote Elcana con su familia. Venía todos los años, año con año, y ofrecía los sacrificios ahí. Era un hombre de Dios. No estaba corrompido como otros sacerdotes. Ramá fue un punto muy importante en la vida de Samuel, puesto que es en donde él murió y es
en donde él nació y es en donde él murió. Y entonces le decía yo, todo comienza en el periodo de los jueces, fíjese, porque es importante que ubiquemos en qué momento es cuando esto sucede. Yo le dije que eran tiempos difíciles y realmente, si usted recuerda, mínimo 2 veces se menciona en el libro de los jueces que cada quien hacía lo que bien le parecía. Era un tiempo de corrupción, reinaba la corrupción. Pocos periodos para el pueblo de Dios como este periodo en específico. Era realmente una situación turbulenta, era una época oscura, era una época de vergüenza para el pueblo de Dios como pocas a lo largo de su historia. Estaba tan contaminado Israel que los fieles, los creyentes fieles a Dios, estaban empezando a renunciar a ir a Silo, porque no querían ser partícipes, ni siquiera querían ver la corrupción en la cual estaba inmersa el sacerdocio. No todos, pero una gran parte estaba metida en la corrupción. No eran fieles a Dios. Y entonces estos hombres piadosos preferían no ir para no verlos, para no participar de ello. Así que estaban alejando a los fieles del lugar de reunión. Fíjese usted nada más. Estos hombres, estas mujeres de Dios debieron de haber empezado a orar pidiéndole a Dios que hiciera algo, porque ya era increíble lo que pasaba. Estaban en el lodo cenagoso, estaban con el lodo hasta el cuello. Eran tan contaminados, ¿sí?, que ellos, los que debían ser el buen ejemplo para Israel, les ponían el mal ejemplo. Así que muchos apostataban de la fe, los débiles se alejaban también, así como los fieles también los débiles se alejaban, pero por distintas razones. Los malos testimonios terminan por causar daños muy grandes y en ocasiones irreparables. Eso es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en este tiempo. En el capítulo 2, de Samuel, en el primer libro, capítulo 2, verso 12, dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Estamos hablando de los hijos del sacerdote Elí, del sumo sacerdote. No estamos hablando de los corruptos de la esquina. No estamos hablando de los paganos de la esquina. Estamos hablando de aquellos que debían ser un buen ejemplo, de aquellos que, no tienen que ser perfectos los hijos de los líderes del pueblo, pero tampoco que se les llame los hijos de... Porque esta palabra, déjeme decirle, porque si no usted no me va a entender. Literalmente, cuando dice ahí que eran hombres impíos, en el manuscrito dice que eran hijos de Belial. O sea, hijos del impío, hijos del sucio, hijos del perverso, hijos del infierno. Eso es lo que les decían. Belial es un demonio que era adorado, por ejemplo, en Sodoma. Era muy conocido entonces en ese tiempo, aunque prácticamente no lo nombre la escritura, pero era muy conocido, por eso dice ahí que eran hijos de Belial. Este demonio es nombrado por Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 6. Si usted recuerda, ahí menciona a Belial personificando a Satanás. Pero, le digo, llega a ser tan famoso este demonio, que incluso John Milton, aquel hombre que escribió su libro del Paraíso Perdido, haciendo referencia a Belial, fíjese lo que dice, le voy a leer una fracción. Dice: nunca cayó del cielo un espíritu más impuro, inclinado al vicio por el vicio mismo. Es el que lidera, es el que guía, es el que trastorna a los hombres que reniegan de Dios para perderlos en el pecado, como a los hijos del sumo sacerdote Elí. Así lo menciona Milton. Así que cuando hablamos de vicios, no necesariamente estamos nosotros hablando de vicios como el alcohol o las drogas, sino de vicios más actuales, ¿sí? Estamos hablando como el celular, la tableta que están, ¿verdad? Parece que la tableta llama como insectos a la gente, a la luz de la tableta, a la luz del teléfono celular.
a la luz de la pantalla. Y como no hay un acuerdo entre el Señor Jesús y Belial, porque Jesús nos quiere sacar de los vicios y Belial quiere que caigamos en esos vicios, que no salgamos nunca. Por eso mucha gente está atrapada ahí. No los pueden vencer. Y como le decía, mire, no se trata de que seamos perfectos de ninguna manera. No se trata de que nuestros hijos o los hijos de los pastores y los líderes sean perfectos de ninguna manera. Pero tampoco que se les llame hijos del infierno, que tengan un carácter parecido a los hijos de Elí, un carácter perverso, sucios en sus acciones. Entonces, imitan a su padre. Fíjese nada más. Yo sé que en el mundo religioso se nos dice que todos somos hijos de Dios. Y la gente prefiere creer esto para acallar su conciencia. Pero la Biblia nos dice que hay hijos de Dios y que hay hijos del diablo. Y los hijos siempre tratan de imitar a los padres. Así que entonces fíjese nada más. ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es su deseo? ¿Qué hay en su corazón? Porque cuando usted conteste esta pregunta, usted debe de saber quién es su padre. El Señor Jesucristo lo dijo claramente a los sacerdotes de su tiempo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que, si contestaste a estas preguntas ahí en tu interior, y tú sabes y sientes cuál es tu mayor deseo, no quiere decir que tienes que ser pastor o que tienes que ser misionero, no. Quiere decir simple y sencillamente cómo quieres honrar tú a Dios en el mundo en el que te toca vivir, en el área social donde tú te mueves. Y dice también, fíjate ese verso sobre los hijos de Elí, dice que no tenían conocimiento de Dios. Y se refiere a un conocimiento de experiencia. No está hablando de un conocimiento intelectual, porque el conocimiento intelectual obviamente lo tenían, la teoría la sabían, pero no decidían por el bien, decidían por el mal. Ellos conocían la diferencia entre lo bueno y lo malo. Su problema, realmente la ofensa para Dios, es que con todo conocimiento de causa, elegían lo malo. Ellos se sentían quizás superiores a los demás. Porque es lo que pasa con aquellos que se llaman servidores de Dios, pero que realmente están sirviendo a sus intereses, que creen que son más que los demás, que pueden pisotear, que pueden aventar, que pueden tumbar. Porque sí hay muchos que creen o se creen con el derecho de pisotear a los demás. Hay muchos que se creen con el derecho de imponer su voluntad sobre la de los demás. Hay muchos que se creen de mayor autoridad de Dios que Dios. Mayor autoridad que Dios, imagínese usted. Porque hacían lo que bien les parecía. Por eso dice la Biblia que el conocimiento sin Dios, el conocimiento sin el amor de Dios, envanece. Y ellos conocían la voluntad de Dios, pero no amaban a Dios, no respetaban a Dios, no querían hacer la voluntad de Dios. Ellos eran como todos los falsos servidores de Dios, unos soberbios, envanecidos, que creen que se les debe tributar y rendir todo mundo a sus pies. Ahí mismo, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, en el verso 13, voy a leer del 13 al 17, si me sigue usted con la vista, dice así: Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, o sea, para tomar lo más posible, sin pensar en los demás sacerdotes. Y lo metía, dice ahí, lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todos los israelitas que venían a Silo. O sea, el pecado se cometía a los ojos de todos, no se hacía escondidas. Era tan descarado, tan perverso, estaba tan corrompido ese tipo de sacerdocio o esos sacerdotes, que no les importaba que la gente se diera cuenta.
Por eso dice que se hacía con todos los israelitas que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da acá de asar para el sacerdote, dice, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, o sea, al que estaba ofreciendo el sacrificio a Dios: da carne para asar para el sacerdote. O sea, ellos hacían su propia fiesta de carnita asada, como puede usted ver. Ellos interrumpían. Ellos se daban el derecho porque se sentían más que los demás. Y dice ahí, porque no tomaré de ti carne cocida, así le decía el criado, sino cruda. Y si el hombre le respondía, se refiere al que está oficiando, ministrando el sacrificio, y si el hombre le respondía, quema la grosura primero y después toma tanto como quieras. O sea, no se estaba oponiendo a que se llevara la carne. A lo que se oponía el que estaba ministrando ahí era a que no se cumpliera con el rito tal y como Dios lo había establecido. Qué frustrante debía de haber sido para aquellos fieles ministros de Dios que, porque los hijos del sumo sacerdote querían, se proponían, rompían todas las reglas. Qué frustrante para ellos. Entonces, este criado, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. O sea, aquí vemos la mafia sacerdotal en acción. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado, la ofensa de los jóvenes. Aquí leemos mejor si leemos los criados. Era muy grave, muy grande delante de Jehová la ofensa de los criados, porque los hombres, o sea, los que los habían enviado, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Dios les había dado a los sacerdotes los diezmos y las ofrendas para que ellos vivieran. Pero esto no quería decir que podían hacer lo que quisieran y cuando quisieran. Por eso les había dado reglas, para que hubiera orden, para que hubiera claridad, transparencia. Y no que cada quien tomara las cosas como quisiera, como bien le pareciera. No. Se les había dado todo a ellos para que honraran a Dios, haciendo las cosas con orden. Para que el pueblo aprendiera, fíjese nada más, para que con los hechos el pueblo aprendiera a hacer también las cosas con orden, a respetar todo lo que Dios había dicho. Pero estos eran perversos y no estaban dispuestos a someterse a ningún mandamiento, fíjese nada más. Como le decía, tras el disfraz del sacerdocio, se ocultaba la mafia sacerdotal, o la mafia pastoral, o la mafia apostólica, vamos a llamar, porque así se les da ahora por llamarse a cualquiera. Y no hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios dice, pues es una gran ofensa para Él, sobre todo cuando se hace con todo el conocimiento de causa. A veces, fíjese, la gente piensa que Dios no se fija en estas cosas. Piensan que como Dios es muy bueno, y déjeme decirlo porque lo he dicho en otras ocasiones, hay quien piensa que Dios es tonto y que entonces pueden hacer lo que se les ocurra, que al fin y al cabo, Dios no va a hacer nada. Y eso no es cierto. Precisamente, este libro es un reclamo de que Dios sí se fija en lo que estamos haciendo, de que Dios sí toma en cuenta nuestras actitudes y nuestras decisiones. Pero en otros capítulos también de la Biblia nos encontramos el reclamo de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 1 del profeta Isaías. También encontramos un reclamo vehemente de Dios en el libro de Malaquías. En el capítulo 1, del verso 6 al 8, dice así:
Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy el Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi respeto? Eso es lo que está diciéndole a Dios al pueblo. ¿Dónde está el respeto que me deben? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, a ustedes, oh creyentes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Fíjese el cinismo. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues, dice, a tu príncipe. Llévaselo a tu jefe, a tu gerente, a tu director. Dice, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti si tú le llevas lo enfermo, lo defectuoso a tu gerente, a tu líder? ¿Se agradará de ti? ¿O le serás acepto? ¿Te verá mejor? A ver, hazlo, dice Jehová de los ejércitos. Mire, quien no respeta realmente a Dios, cree que puede ofrecerle a Dios las sobras. Las sobras. En todo lo que nosotros hacemos. Le ofrecemos a Dios lo que nos sobra del tiempo. Le ofrecemos a Dios aquello que menos trabajo me pueda costar. Y no le mostramos a Dios el respeto que Él se debe por ser quien es. Por eso ahí en el mismo capítulo, voy a leer del verso 12 al 14, dice, a vosotros, dice, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, ¡oh, qué fastidio! Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. Pero estos faltos de respeto se comportan como niños berrinchudos, se quejan cuando Dios les dice su verdad, les dice sus verdades. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová? Obviamente no. Maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. ¿Se fija? Obviamente no lo voy a aceptar, dice Dios, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Qué ironía, que dice aquí que su nombre, el nombre de Dios, dice es temido entre las naciones. Pero con aquellos que se sienten creyentes, esos ni siquiera le temen, esos no lo respetan. Fíjese nada más la incongruencia. Esos que se llaman a sí mismo iglesia, pueblo de Dios, servidores del Dios Altísimo. Y aquí dice que ni siquiera le muestran respeto en sus acciones, en sus decisiones. Se puede ver. No tenemos por qué vivir engañados. Quizá podamos pretender engañar a otros y lo logremos, pero ¿nos podremos engañar a nosotros mismos? Estos hijos del sumo sacerdote se sentían, como le digo, influyentes. Así se sienten los influyentes, que todo lo pueden hacer, que no hay nada que se les puede reclamar. No le hace que sean cosas correctas, Hay veces que hasta dicen, como cunde por ahí en las redes sociales, a mí nadie me puede juzgar sino solo Dios. Y la pregunta es realmente,
decir que solo te puede juzgar Dios, ¿no te da miedo? ¿No te da miedo? Fíjense hasta dónde llega su desconocimiento real de Dios. Piensan que lo pueden engañar, piensan que puedan jugar con Él, piensan que se pueden burlar de Él. Mira, lo mismo decían los reyes hasta el final de la Edad Media. Ellos decían que podían hacer todo lo que ellos quisieran y a nadie le tenían que dar cuentas, solo a Dios. Hasta que un hombre, un puritano, Oliver Cromwell, le puso fin a esta farsa. Porque él fue el que precisamente llevó a Carlos I de Inglaterra al cadalso, a cortarle la cabeza por cobarde y por traidor. Porque según él, no tenía que darle cuentas a nadie, sino solo a Dios. Y así piensan todos estos reyesuelos que pueden hacer lo que quieran. Pero la verdad es que no. La verdad es que siempre hay quien los ponga en su lugar. Y es Dios obrando directamente Él o a través de otros hombres. Porque esto que hizo Cromwell, de una u otra manera, influyó precisamente en la toma de la Bastilla poquito más de un siglo después. Y desde entonces en todo el mundo, los reyes reinan, pero no gobiernan. Así que los puso Dios en su justo lugar, para que no hicieran lo que quisieran. Y miren, ahorita precisamente tenemos un caso de un rey que cree que se puede burlar de todo mundo e irse a esconder por allí en una de las partes ricas del mundo para vivir a sus anchas. Recordemos también a los hijos de Aarón, los hijos del primer sumo sacerdote de Israel. Dice Levíticos 10, verso 1 y 2, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Mire, Dios había dado una orden de que el incienso debía encenderse con fuego del altar. El fuego del altar nunca se debía apagar. Era fuego santo. Pero ¿qué pasó con estos hijos del sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote? Ellos han de haber pensado, quizás, no lo sé, pero a lo mejor pensaron: hombre, total, se trata de fuego, se trata de encender el incienso, de quemar el incienso. Cualquier fuego es bueno. Y entonces, por no respetar lo que Dios dice, entonces Dios les quitó la vida. ¿Te fijas entonces cómo no se puede hacer lo que cada quien quiere, sino que tarde que temprano, y en este caso fue temprano, Dios puso el límite? Como líderes, como servidores en la iglesia, tenemos la responsabilidad de obedecer a Dios, de ofrecerle a Dios lo mejor de nosotros, y lo mejor de nosotros está en la obediencia. Porque, mira, si no lo hacemos así, el pueblo nos está observando y fácilmente podemos ser la causa del extravío de mucha gente. Si Dios te ha encomendado guiar a alguien, enseñar a alguien, estoy hablando contigo, padre, madre de familia, también, porque luego dicen: estos mensajes son para los pastores, para los servidores en la iglesia. No, esto también es para ti, papá, mamá. Debes de seguir lo que Dios dice. Debes de poner el ejemplo en tu casa de cómo se debe de servir a Dios. Porque la verdad es que vivimos en un tiempo de abuso pastoral,
de engaño en la predicación, de falta de enseñanza apegada a la palabra de Dios. Así que cuidado, cuidado. El lobo, el depredador anda suelto. El diablo no duerme. Cuando a nosotros, tomando un ejemplo de esto, fíjate, cuando a nosotros allá en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 19, dice, no apaguéis al Espíritu. Significa que no debemos ignorar la obra de Dios, del Espíritu de Dios en nuestra vida y en la obra en la iglesia. Es el Espíritu de Dios el que está llevando la obra de Dios hasta el final. El Espíritu Santo entonces es el fuego que Dios puso en nuestro corazón. Y nosotros, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, muchas veces estamos ofreciendo a Dios fuego extraño. Y a Él no le agrada. No le hace que aparentemente estemos haciendo las cosas para Dios. Ese fuego extraño, esas reacciones y acciones del mundo, de la filosofía, de la religiosidad, ofenden a Dios. Él nunca mandó esa clase de fuego. Por eso puso el Espíritu Santo en nuestro corazón, para que Él nos guíe, para que Él nos ayude, para que Él nos muestre lo que nosotros debemos de hacer. Hay que ministrar con el fuego de Dios, no con fuego extraño, no con el fuego del mundo. Pero ahora veamos cómo de Dios no se burla nadie. Y yo le decía, mira, Dios tarde que temprano actúa, pero actúa. La gente que desafía a Dios no se queda sin castigo. Ya vimos el ejemplo de los hijos de Aarón. La disciplina llegó rápido. Pero vamos a ver ahora entonces cómo hay veces que se tarda. Dios sabe por qué. Dios tiene un propósito. Y obviamente nosotros lo vamos a ver en estas semanas, en que vamos a dedicarnos a ver sobre Samuel, sobre la vida de Samuel. No sobre los libros que llevan su nombre, sino precisamente sobre Samuel. Bueno, dice así en 1 Samuel 2:22, dice, pero Elí era muy viejo. Si nosotros leemos en el capítulo 4, nos dice que tenía 98 años de edad. Entonces, Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjate nomás, qué tremendo. Ese lugar santo, ese lugar que tenía tanto significado para Dios y para el pueblo en un momento determinado, pues ahora se había convertido casi en un burdel a sus puertas. Porque en la Biblia no nos dice qué hacían estas mujeres ahí. Simple y sencillamente nos dicen que estaban ahí. Quizás había llegado a tanto su corrupción que imitaban a otras naciones paganas, como por ejemplo en Babilonia, en tiempo contemporáneo. En muchos de los templos de los babilonios había lo que se llamaban las novias de Dios. Fíjate qué espiritual suena, las novias de Dios, que realmente eran prostitutas del templo. Eso es lo que eran. Y entonces quizá de ahí tomaron esta idea y estaban precisamente estas mujeres ahí. Obviamente no estamos hablando de mujeres virtuosas. Obviamente no estamos hablando de mujeres fieles a Dios, porque participaban en el juego de los hijos del sumo sacerdote. Y Elí lo sabía. Era culpable de su pasividad. Precisamente por eso ahí mismo en primer libro de Samuel, capítulo 2, voy a leer del 27 al 30, dice así. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, fíjate de lo que hablamos la semana pasada precisamente, no se nos dice el nombre de este varón de Dios, de este profeta, porque lo importante no es el mensajero, es Dios y su mensaje. Y entonces dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo,
Así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciesen sobre mi altar y quemasen incienso y llevasen efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? O sea, ¿por qué, está diciendo Dios, por qué has pisoteado el ministerio como si no valiera nada? ¿Y por qué has honrado, dice Dios, a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Dios está reclamando que habían honrado más a los hijos que a Dios mismo. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. No está hablando de forma literal, sino que está hablando metafóricamente. Está hablando de manera simbólica, retórica. Y vamos a ver a qué se refiere esto de cortaré tu brazo. Dice aquí, y aquí va: de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bendiciones a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Esto es cortarle el brazo. El varón de los tuyos que yo no cortare de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en el mismo día. Esto significa cortar el brazo. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y obviamente se está refiriendo a Samuel, un profeta y sacerdote con un tremendo corazón para seguir y servir a Dios, que es del que vamos a hablar en estos días. Lo que estoy haciendo, quiero que se fije, todavía no empiezo a desarrollar la vida de Samuel. Estoy planteando en medio de dónde viene Samuel a este pueblo, para que usted vea realmente que estoy hablando, o que la Biblia nos habla de tiempos difíciles para vivir siendo fieles a Dios. Y Dios le está diciendo a Elí: me voy a levantar un sacerdote que tenga un tremendo corazón para mí. Dice: y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan. Esto es cortar el brazo. Diciéndote: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Esto obviamente se cumplió. Precisamente por eso hace un ratito le di la edad de Elí. Elí tenía 98 años. Obviamente sus hijos no eran unos chamaquitos. Ya debían haber sido gente muy adulta. Así que Elí no nomás tenía hijos, tenía nietos, bisnietos, no sé si más todavía. Pero de que se cumplió la palabra de Dios, se cumplió. Había, obviamente, tiempo para cumplirse. Así que, resumiendo, el castigo para estos cobardes traidores, así como lo oye, cobardes y traidores. Sí, cobardes porque no tuvieron el valor. Elí, por ejemplo, no tuvo el valor de corregir a sus hijos y de destituirlos del sacerdocio. Y los hijos también cobardes porque optaron por lo fácil, por hacer las cosas de la carne, no por vivir para Dios. Los ministros de Dios están puestos, y todos que somos ministros de Dios, porque todos servimos a Dios, están puestos para esforzarse,
para luchar contra la corriente, para honrar a Dios con su comportamiento. Se supone que somos guerreros, soldados de Dios, para luchar hasta que Él venga. Y ruego a Dios que nos lo permita para su gloria. Todos ellos entonces traidores porque traicionaron la confianza que Dios puso en ellos para darles un ministerio, para servirle. Dios confió en ellos. Y ellos, los cobardes traicionan a final de cuentas. Por eso mismo, les sucedería al menos 5 cosas. Número 1, no iba a haber de ellos un solo sacerdote más. Número 2, toda su descendencia moriría joven. Número 3, sus familias serían humilladas. Número 4, Dios bendeciría a todos en su derredor, pero ellos no recibirían nada. Número 5, sus hijos, Ofni y Fines, morirían el mismo día. Y como decimos, hay una cereza que corona el pastel, pero en este caso es terrible. Porque el mismo día que murieron los hijos de Eli, ese mismo día murió él. Esa es la cereza del terrible pastel. Sí, a su tiempo, todos los perversos van a pagar su cuenta delante de Dios. Pero no es eso lo que quiero que se fije ahorita. Ya lo vimos, eso quedó establecido y queda establecido. Pero, le decía yo, en ese tiempo es cuando nace Samuel. Un tiempo difícil. El sacerdocio estaba pervertido. La corrupción había llegado hasta el fondo. El pueblo de Dios se parecía tanto a los paganos, óigame, incluso los superaba. Superaba las aberraciones paganas, estos que conocían a Dios. Así que en su tiempo, en el tiempo de Samuel, en el tiempo en que nace Samuel, el tiempo de los jueces, no se seguía la voluntad de Dios. Cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Y cómo se parecen esos tiempos a los nuestros? Pero los hombres de Dios, y estoy usando la palabra hombres como un genérico de hombres y mujeres, pero los hombres de Dios vencen sobre los tiempos difíciles. No le echan la culpa a los malos testimonios, no le andan echando la culpa a los malos hermanos, a los hipócritas, a los pastores, no le andan echando la culpa a nadie, son responsables de su vida. Los hombres de Dios, y vuelvo a decirle, estoy hablando en genérico de hombres y mujeres, los hombres de Dios somos ustedes y yo. Ahora les pregunto, ¿estamos listos para imitar a un hombre que vivió en tiempos difíciles como los nuestros? ¿Estamos dispuestos a imitar a Samuel? En conclusión, mis queridos hermanos y hermanas, vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos inéditos. La apostasía tiene un gran número de seguidores. Los débiles se apartan de la fe. El desánimo cunde en el mundo y desgraciadamente en la iglesia. Pero Dios está esperando de ti y de mí una reacción contraria a la corriente de este mundo para usarnos para su gloria. Dios está esperando que lo honremos para honrarnos, como lo hizo con Samuel. ¿Serás un hombre de Dios en tiempos difíciles? Y estoy usando el genérico. Padre, gracias por este tiempo que me das para comunicarme con mis hermanos, mis hermanas, la familia, los amigos, para quien esté viendo esta predicación. Yo te ruego que hagas una obra tremenda en nuestros tiempos, Señor, que le demos la vuelta a todo lo que está pasando en el mundo. Que por el contrario de ser vencidos espiritualmente, seamos más fuertes espiritualmente.
que por el contrario de que nuestros cuerpos sean dañados, y obviamente te corresponde a ti tu bendición, nuestros cuerpos sean afirmados en la salud. Que por el contrario, Señor, de que los problemas económicos pasen sobre nosotros como una aplanadora, tú nos exaltes para tu gloria, porque somos tus hijos. No merecemos nada, pero Cristo Jesús se lo merece, y nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Queremos pedirte por tu bendición. Nosotros haremos lo que nos corresponde, Señor, para honrarte a ti, que todo lo mereces, porque solamente tú eres digno de recibir gloria, honra y honor. Ayúdanos para que nosotros así lo hagamos. En el nombre de Cristo Jesús. Y es en el nombre de este Dios maravilloso, que está esperando que lo honremos para honrarnos, que con nada se queda, que nada nos queda de ver, que le bendigo, que Él le guarde del mal, lo aparte de los peligros y lo prospere en todo lo que usted hace. Así le bendigo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.